Eh, Empecemos hablando de las comillas y ya sabemos que de pronto las comillas tienen usos muy específicos o muy particulares que hemos llegado a mencionar de alguna forma en los días previos cuando estuvimos hablando, por ejemplo, de los dos puntos, hablamos de que existe una combinación habitual en el contexto de las citas textuales, etcétera, ¿no? Pero vamos a recordar algunos de los usos un poquito más específicos con respecto al signo y también recordar que de forma general este signo de puntuación lo que pretende es, en muchas ocasiones, delimitar información o señalarnos de pronto información dentro del texto que pretende diferenciarse de la voz del autor, ¿no? Es decir, entre comillas, regularmente lo que hacemos es reproducir justo las palabras de alguien más en un discurso propio, ¿no? O sea, yo puedo retomar las palabras de otro autor y eso lo vamos a representar o señalar con el uso justo de las comillas y que justo tiene que ver con la idea de las citas textuales que estábamos ya ahorita retomando o comentando. Y bueno, pues aquí tenemos simplemente algunos ejemplos con respecto a ello y podemos observarlo, ¿no? Dice Rafael Lepes en su obra, ya sabemos que hemos dicho normalmente, no significa que siempre, pero lo habitual es que de pronto las citas textuales estén introducidas por dos puntos. En el año 409, un conglomerado de pueblos germánicos, y sabemos que esos puntos suspensivos al final de la cita textual nos están indicando que algo de información se está omitiendo con respecto a aquello que se quiere retomar o recuperar, ¿no? Recuerden que las comillas son signos de puntuación dobles, así que debemos plantear los de apertura, o sea, las comillas, perdón, de apertura y las comillas de cierre, ¿no? Y también ya hemos comentado que en todo caso el punto final de una frase que está empleando comillas, la vamos o lo vamos a colocar después de las comillas de cierre, ¿no? No lo vamos a escribir entonces dentro o antes de las comillas de cierre, sino después, que es algo que también comentamos cuando estuvimos hablando del punto. El ejemplo de abajo sería un ejemplo incorrecto. Mi madre nos recomendó que, entre comillas, no salgamos a la calle sin abrigo. Recuerden que también es importante, así como por ejemplo sucede con los paréntesis y que ahorita lo vamos a ver, tenemos que poder identificar si esa información que yo quiero escribir entre comillas realmente está reproduciendo palabra por palabra, en este caso, lo que la madre haya podido expresar o haya dicho, ¿no? Entonces, hay que identificar exactamente qué tipo de información o qué segmento de la oración puede ir entre comillas o cómo tendría que estructurar la información para que ese enunciado pueda representar las comillas, porque recuerden que con las comillas, cuando se trata de citas textuales, lo que hacemos es reproducir de forma directa, palabra por palabra, lo que alguien más dice. Entonces, ¿cómo podríamos reescribir esta oración para que fuera adecuada en el contexto del uso de las comillas? Eh, Mi madre nos recomendó, y ahí ya abrimos las comillas, no salgan a la calle sin abrigo, ¿no? Esa sería como la forma adecuada en todo caso, si yo quiero expresar forzosamente las palabras que, o reproducir forzosamente las palabras que mi madre haya dicho, ¿no? En este contexto. Entonces vean la diferencia con el ejemplo de arriba. No puedo entonces escribir entre comillas el segmento de no salgamos a la calle sin abrigo porque realmente no estoy representando eh, la cuestión reproductiva exacta de las palabras de alguien más, ¿no? Y recuerden que esa es la intención básica de las comillas funcionales como citas textuales o en los contextos de cita textual, ¿no? Entonces ahí tendríamos este otro caso para que pudiera ser adecuado finalmente el segundo ejemplo. Bueno, ¿qué otros usos pueden presentar las comillas? Sabemos también que nos pueden indicar de pronto que una palabra o un conjunto de palabras dentro de una frase o de un fragmento nos indican que aquella frase, aquella palabra representa, es incorrecta en ese contexto de uso, ¿no? Porque no resulta adecuada para el contexto justo, ¿no? Entonces puede representar un vulgarismo. También usamos las comillas para representar extranjerismos, o sea, palabras que provienen de otro idioma, para indicar que algo se está diciendo de forma irónica, entre otros aspectos. Estos usos, recuerden que son compartidos con las cursivas, ¿no? Entonces, en un texto ustedes de pronto pueden encontrar esta misma expresión, ya no entre comillas, sino con las palabras en cursivas. Y lo podemos ver en estos dos ejemplos. Dijo que la comida llevaba muchas especies, dice ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué está escrito especies entre comillas? Porque no es adecuada
esa palabra o el significado de esa palabra en ese contexto de uso, ¿no? Tendríamos que decir especias de manera concreta, ¿vale? Entonces, quien escribe es consciente de que esa palabra está utilizada de forma incorrecta en el contexto, ¿no? Porque guarda un significado diferente a lo que en realidad se quiere expresar. E igual podría estar entre cursivas, ¿no? No entre más bien en cursivas la palabra especies. Y lo mismo sucede con el segundo ejemplo. Parece que últimamente le va muy bien en sus negocios, ¿no? Que aquí evidentemente, pues la intención es más de ironía al momento de representar exactamente la palabra negocios entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos este otro uso o este par de ejemplos con respecto a este uso concreto de las comillas, ¿vale? Bien. Voy entonces a cambiar. Se pudiera poner de esta manera. Mi madre nos recomendó no salir a la calle. No, sigue siendo incorrecto, Ángel, ¿no? Vamos a retomar este ejemplo, porque no es, te reitero, tu mamá te diría no salir a la calle. Recuerda que las comillas reproducen palabra por palabra lo que, o sea, literalmente lo que alguien más dice en el contexto de la cita textual, ¿vale? Entonces, tú tienes que formular exactamente el enunciado de la forma en la que lo diría o en la que lo dijo la otra persona. Si tú dices no salir a la calle, estás simplemente como haciendo una especie de discurso reportado. Es decir, estás reelaborando de alguna manera o simplemente reportando lo que alguien más dijo, pero existe como una mediación de tus palabras con respecto a las de la otra persona. Entonces, si ponemos mi madre nos recomendó no salir a la calle, pues esta situación, ¿no? La recomendación es no salir a la calle, ¿vale? Y realmente si lo piensan, lo podríamos escribir exactamente así. Mi madre nos recomendó no salir a la calle. No necesitaría reproducir nada entre comillas porque no estoy diciendo exactamente lo que mi madre dijo. ¿Qué dijo mi madre? No salgan a la calle, ¿no? En todo caso, podríamos sobreentender esta cuestión. Y ahí sí lo podríamos plantear como algo correcto, ¿no? Entonces, esta forma sería incorrecta y lo adecuado, digo, al final es otra reelaboración del primer ejemplo que estamos planteando, pero no está de más que lo podamos reescribir, ¿no? Nos recomendó no salgan a la calle. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Te das cuenta entonces o se dan cuenta entonces de cómo existe una diferencia en decir no salir a la calle a no salgan en la calle? La diferencia en este contexto es la cuestión, pero que fuera con estos signos de puntuación con y coma. Signos de punto y coma. Ah, no, no, definitivamente, o sea, yo pensé que te habías equivocado al usar el punto y coma y que más bien querías expresar los dos puntos porque son teclas una que está al lado de la otra. Pero ninguna de las dos, o sea, si vas a introducir a una cita textual, definitivamente no puedes usar punto y coma. Recuerda que el punto y coma no es un signo que nos sirve para introducir a cosas. Y ya decíamos el viernes, por excelencia, el signo que nos sirve para introducir a algo, si tú quieres señalar específicamente que vas a introducir a un segmento específico y quieres llamar la atención del lector sobre aquello que vas a introducir de manera concreta, usamos dos puntos. No introduce cosas ni la coma, ni el punto y coma, ningún otro signo en realidad, más que los dos puntos, o claro, un nexo, ¿no? La palabra que funcione como nexo, como puede ser la conjunción, como puede ser la preposición, o en su momento podría funcionar un verbo para introducir a algo, ¿no? A su complemento, de manera natural. Pero si ibas más por la cuestión del punto y coma, también está mal, ¿no? O sea, no puedo usar el punto y coma para unir cosas. Recuerden más bien que el punto, la coma y el punto y coma, estos tres signos se usan para señalar separaciones. Más bien lo que hacen estos signos es separar, separar ideas, separar segmentos de ideas o segmentos de oraciones. No unir, o más bien no introducir, quiero decir, ¿no? Sino más bien los usamos para separar fragmentos, ideas o segmentos de oraciones de manera concreta. Entonces, por eso no podrías usar ahí los dos, el punto y coma, quiero decir, ¿vale? Bueno, no salgan a la calle después de las 10. Ese ejemplo es más adecuado, ¿no? Definitivamente sería correcto, García. Como dijo la mamá de mi amigo, y entre comillas, no salgan a la calle después de las 10, ¿vale? Porque ahí sí estoy reproduciendo palabra por palabra lo que alguien más dijo, ¿sí?
¿Queda claro entonces esta cuestión con respecto a las citas textuales? ¿Se entiende mayormente lo que estamos comentando o tenemos alguna otra pregunta sobre estos ejemplos o algún otro? Bueno, voy a borrar lo que escribimos aquí en azul y vamos a los otros usos que nos pueden interesar con respecto al signo. También usamos entonces punto y coma para indicar títulos de obras, ¿no? Es decir, títulos de libros, de pinturas, de periódicos, de esculturas, cualquier obra, sea artística o literaria o como la quieran llamar, vamos a representar sus nombres o los podemos representar entre comillas, justo. Este otro uso también se comparte con las cursivas. Seguramente lo han visto en sus exámenes, por ejemplo, que cuando se habla del título de algo, se escribe regularmente en cursivas. De hecho, es lo que se prefiere. Se prefiere más el uso de las cursivas para indicar títulos de obras que las comillas. Sobre todo en textos más formales y demás, se prefiere más el uso de las cursivas, pero el uso de las comillas también está bien. Y recuerden ahí que no podemos usar los dos simultáneamente, ¿no? O uso las comillas para representar que eso es un título o uso las cursivas, ¿no? Lo mismo sucede con los otros elementos como los extranjerismos, como la ironía y demás que estábamos comentando hace un momento, ¿vale? Entonces tenemos ahí ese par de ejemplos. Su artículo, Los pobres son más generosos, se publicó en el diario El Tiempo. Entonces, a veces sucede que podemos encontrarnos enunciados en los que tenemos la referencia al nombre de una parte de la obra, ¿no? O sea, por ejemplo, un capítulo del libro, un cuento dentro de una antología de cuentos, el nombre de un poema dentro de una colección o una antología igual de poemas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí de pronto podríamos recurrir, como en este caso, a referir a las dos cosas, tanto a la obra específica, o sea, a la parte específica y a la generalidad de la obra de manera concreta, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un caso que sería el primero, ¿no? Su artículo, Los pobres son más generosos, así estaríamos indicando entre comillas, primero la parte, ¿no? Y el todo, que es donde se encuentra ese artículo específicamente publicado, sería en cursivas, en este caso el nombre del periódico. Y el segundo ejemplo, pues es algo más básico, ¿no? Volvió a recitar la, entre comillas, Oda del Rey de Harlem, porque es el título de la obra, ¿no? Entonces, ese Oda del Rey de Harlem, en ese contexto, podría estar tanto entre comillas como en cursivas, y las dos cosas podrían ser definitivamente correctas. ¿Llegan a poner de esos ejercicios? Pues hasta ahora no he visto como referencias específicas a esta cuestión de, del título de la parte y del título del todo, ¿no? Específicamente. Pero finalmente pues es un uso, ¿no? Y como lo hemos venido haciendo con los otros signos de puntuación, de todos modos estamos mencionando los otros usos de los otros signos y más bien lo que hemos venido haciendo pues es detenernos de manera específica en aquellos que sí sabemos que han y que sobre todo pues les han generado dudas, ¿no? Pero bueno, por si se llegara a presentar, ya saben qué sucede en estos casos, ¿no? O en estos contextos específicamente. El último uso que nos interesa con respecto a las comillas, que es este punto número 4, recuerden que también, sobre todo en textos de contexto lingüístico, de corte lingüístico, sucede que si queremos referir al significado de palabras o cuando estamos usando las palabras desde una perspectiva metalingüística o lingüística, no, lo que se hace más bien, perdón, es escribirse entre comillas, ¿no? Entonces, tenemos un par de ejemplos. En la oración me gusta tu casa, el sujeto es tu casa, ¿no? Entonces, estoy escribiendo la oración me gusta tu casa porque quiero referir de forma directa a ese segmento de palabras, a ese enunciado, como parte de un análisis lingüístico, ¿no? Que es lo que estamos comentando ahí. Entonces, en esta cuestión de formar parte de un análisis lingüístico, lo escribimos entre comillas específicamente, ¿vale? Y como el par de palabras, tu casa, lo quiero abordar igual desde un contexto lingüístico porque quiero hacer un análisis sintáctico de la oración refiriendo al sujeto, pues entonces también lo voy a escribir entre comillas, ¿no? El último ejemplo, lo mismo, el verbo menguar, como no lo estoy usando en una
cotidianidad, por decirlo de alguna forma, o en un enunciado simple, sino que más bien lo quiero referir desde sus perspectivas lingüísticas, en este caso, en cuanto a su acentuación o entonación específicamente, pues ahí lo tenemos, ¿no? Lo escribimos entre comillas. El verbo menguar se acentúa como averiguar, ¿no? Es decir, recuerden que acentúa o la acentuación tiene que ver más allá de la representación de la tilde con la entonación, ¿no? La acentuación es la entonación de las palabras en realidad. Para ser así de forma estrictos, por eso ponemos ahí se acentúa como averiguar, ¿no? O sea, se pronuncia con la misma sílaba tónica o de la misma manera que la palabra averiguar. Y como las estamos abordando desde este aspecto lingüístico que les digo, que tiene que ver con la acentuación o la entonación de la palabra, pues por eso están escritos entre comillas, ¿no? Entonces, esos son los usos que son más habituales con respecto a las comillas, aunque lo que más viene en sus contextos, perdón, de examen Ceneval, pues es lo primero, ¿no? Sobre todo este aspecto de las citas textuales y, por ejemplo, las cursivas y tal en títulos de obras, pues los encontramos sobre todo en textos. De pronto, en algunas opciones de respuesta, pues les ponen el título de una obra y sí, ahí lo escriben en cursivas, seguramente. Ese tipo de cuestiones llega a estar presente, aunque pues como parte de la ortografía general, me parece, ¿no? O sea, no como que hagan preguntas específicas sobre ese uso como tal, pero conforman finalmente textos, conforman finalmente opciones de respuesta que se pueden llegar a presentar en sus exámenes. En un examen real venía una opción donde se hablaba del título y de las partes, pero todo venía en cursivas y no utilizaba comillas. Me pareció incorrecto. Pues sí, ¿no? O sea, si en un contexto de, de la parte de comprensión o de las que tenían que elegir una respuesta correcta. Pero sí, idealmente tendríamos que representar la parte, entre comillas, y el todo, la obra completa, en cursivas, ¿no? Eso sería como definitivamente lo más adecuado. Y representar las dos cosas, o entre comillas, o representar las dos cosas en cursivas, definitivamente no podría ser adecuado en este sentido, ¿vale? En redacción indirecta. Ok, gracias, Mejía. Entonces, bueno, por aquí se comenta que sí lo han llegado a ver en algún examen de los que aplicaron últimamente, ¿no? Entonces, no está de más, les reitero, que lleguen a tener consideración de esta regla, ¿vale? Bueno, si no hay nada que comentar con respecto a estos últimos usos que planteamos sobre las comillas, vamos al último signo, que serían los paréntesis, y que justo, pues ahí se quería abordar desde ayer, no ayer, desde el viernes, me parece, una cuestión particular con respecto a usos de paréntesis, ¿no? Que todavía les llega a generar o algunas dudas a algunos de ustedes. Entonces, ¿qué vamos a decir con respecto a los paréntesis? Recuerden que es un signo que nos sirve para introducir información o intercalar información complementaria en el texto, para intercalar datos específicos o datos concretos, ¿no? Es decir, algo que me permita ampliar la información o la idea principal, ¿no? Generando aclaraciones, por ejemplo, o generando simplemente complementariedad de información. Y entonces, con respecto a esta idea, podemos observar la primera parte o esta primera sección que habla de los paréntesis, ¿no? Les dice el primer ejemplo, las asambleas, la última duró casi 4 horas sin descanso, se celebran en el salón de actos. Entonces, vean, la información parentética puede ser tan extensa como el autor quiera, ¿no? O sea, como tan extensa como la persona que escribe el texto o la oración lo desee. Entonces, no existe realmente una limitante como algo que pudiera ser parentético. Está determinado más bien por la intención, ¿no? Por la intención de la persona que escribe de forma concreta. Pues no, y de hecho ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ahorita lo retomamos, Díaz, ¿no? Entonces, ahí la cuestión con respecto a el uso básico o el uso general de los paréntesis, ¿no? Introducimos segmentos que son meramente aclaratorios, que no representan mayor relevancia dentro del enunciado y que lo único que hacen es complementar, ¿no? Complementar a la idea principal, que es la que se está expresando, evidentemente, fuera de los paréntesis, ¿no? Y aquí lo importante se entiende a decir, en ese primer ejemplo, es que las asambleas se celebran en el salón de actos, independientemente de la durabilidad de las mismas o de la última, ¿no? Entonces ahí tendríamos este aspecto. Por aquí preguntan que si los paréntesis pueden ir entre comas parentéticas.
Recuerden lo que hemos dicho, nunca vamos a usar elementos que sirvan para lo mismo dos veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos decir sobre la pregunta? ¿Podemos o no podemos escribir información entre paréntesis y afuera comas parentéticas? Pues no, ¿no? Es decir, algo así como eh, las turbulencias y entre paréntesis que pusiéramos y, igual entre comas, ¿no? Fenómeno provocado, vamos a poner más bien movimiento. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Este ejemplo sería definitivamente incorrecto, porque estoy usando dos signos que hacen exactamente la misma cosa. Es como cuando usamos el etcétera junto a los puntos suspensivos, ¿no? Era lo que decíamos hace unos días también. Entonces, no es adecuado bajo ningún contexto y con ningún signo de puntuación, entonces, utilizar signos que usen o que tengan el mismo uso dentro del mismo contexto. Habrá casos específicos, por ejemplo, si lo llegamos a trasladar a cuando estamos planteando información parentética dentro de información parentética, que ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Pero en este contexto específico solo hay un dato parentético, ¿no? Que es lo que está evidentemente dentro de los paréntesis. Y de hecho yo les he comentado, en automático, si tienen una coma antes de paréntesis, ¿qué les he dicho? ¿Se acuerdan con respecto a eso? O sea, eso ya debe ser como un foco rojo, digamos, ¿no? Si yo veo una coma antes del paréntesis, en automático debo saber que está mal, ¿no? Porque no voy a escribir esa combinación específica donde tenga primero la coma y luego los paréntesis, no puede ser adecuada porque estoy entonces repitiendo el uso, ¿no? Repitiendo ahí la cuestión de la coma ya me serviría para introducir información parentética. No requiero entonces también de los paréntesis en este contexto. Entonces, sí puede haber coma después, eso definitivamente, ¿no? Existe la posibilidad de que sea adecuado el uso de una coma después de los paréntesis, pero una coma antes de los paréntesis ya en automático nos refleja cierta incorrección, ¿no? Específicamente coma, ¿vale? Porque sí podría haber, por ejemplo, un punto, ¿no? Y ahí no habría mayor problema. Sería correcto escribir por sí mismas, las células B producen únicamente pequeñas cantidades de anticuerpos, sin embargo, no. Esto también estaría, bueno, voy a escribir o voy a poner una tacha acá, de este lado, para indicar que esto está mal. Y la cuestión ahí, recuerden que estos signos que son dobles, como los paréntesis, como las rayas o como, por ejemplo, las comillas, lo que sucede con la puntuación de este tipo de signos es que cuando ya se finalizó el segmento o la oración y coincide también con el cierre del signo, el punto se va a colocar siempre fuera, ¿no? Recuerden esta cuestión. Si ya terminé la frase, si ya terminé la información parentética o ya terminé la información entre comillas, y estas comillas o estos paréntesis coinciden también con el final de la oración, el punto siempre se coloca fuera, ¿no? No lo puedo colocar dentro. Sí puedo encontrar puntos en posición intermedia de la información parentética. De hecho, apenas escribimos o les puse un ejemplo de eso en los días previos, ¿no? Pero para indicar el final de la oración, no lo puedo escribir dentro, ¿no? Tiene que ser fuera. Entonces, planteemos la cuestión acá. Obviamente, aquí tendría que existir información previa, ¿no? Esto casi seguro que debería existir como algún segmento previo para que pueda iniciar directamente con un enunciado con paréntesis en este sentido, o sea, como a inicio de texto estaría raro, ¿no? Iniciar ahí como entre paréntesis. Entonces, por eso digo que antes debería haber ahí algún fragmento seguramente. Por sí mismas,
Las células B producen únicamente pequeñas cantidades de anticuerpos. Y entonces, punto y luego paréntesis, eso es lo que les decía que sería incorrecto, ¿no? Sin embargo, y lo que venga después. Porque finalmente, ese sin embargo, ¿qué me está indicando? Que eso ya es una oración nueva, ¿no? En el sin embargo inicia una nueva oración. Y por lo tanto, tengo que escribir el punto fuera, ¿no? Lo que les decía, estos paréntesis coinciden con el final de la oración y por lo tanto el punto se coloca después de los paréntesis de cierre. Entonces, siempre que los vea así dentro, será perfectamente incorrecto, ¿no? Y lo mismo sucede con las comillas, si encontramos el punto dentro, lo mismo sucede con las rayas, si encontramos el punto dentro, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión ahí también incorrecta. La coma después de los paréntesis solo debes ver que no separe sujeto de predicado. Exacto, justo, Javier. Si tenemos coma después de información parentética, solo hay que notar justo esta cuestión, ¿no? Que no estemos separando el sujeto del predicado con esa coma, que no sea una coma criminal. Puede ser una coma a lo mejor hiperbática, ¿no? La coma hiperbática después de paréntesis no tiene ningún problema de uso, ¿no? Estaría bien. Pero la coma, si es criminal, después de los paréntesis, definitivamente estaría mal, ¿no? Y lo podemos observar en este ejemplo. ¿Qué institución regula los precios? No es el Banco de México, ¿no? ¿Cómo se llama esa institución que regula los precios de las cosas? Bueno, vamos a poner que es el Banco de México. No importa mucho. Entonces, los precios regulados por el Banco de México han aumentado de manera exorbitante. Profeco más bien habla como de la calidad, ¿no? Como de las sugerencias de lo que está bien, de lo que está bien comprar y de lo que es bueno y no para ti. Pero no sé, es creo más bien Cofepris, no estoy seguro, pero bueno, lo dejamos así. Los precios regulados por el Banco de México, coma, tenemos, han aumentado de manera exorbitante, ¿vale? Entonces, ¿qué diríamos con respecto a este ejemplo? ¿Está bien o está mal según lo que acabamos de comentar? Exacto, ¿no? Este también sería un ejemplo incorrecto porque lo que decíamos hace un momentito, sí puedo tener coma después de paréntesis, no aquí, ¿no? Eh, Pero, justo, como ya lo comentas, Camilo, esa coma específicamente lo que está haciendo es separar al sujeto, que es los precios, de su predicado han aumentado de manera exorbitante. Entonces, en este ejemplo específicamente, escribir coma después de paréntesis está mal. No significa que esté mal siempre, solo para ese caso, ¿no? Cuando estoy separando al sujeto del predicado, cuando estoy planteando el uso de una coma criminal. Pero en este otro ejemplo, vamos a poner uno donde sí sería correcto escribir la coma después de los paréntesis. Ahorita lo muevo, ¿eh? Después de 7 horas de espera en la ida a España. Entonces, este caso es distinto. Vamos a bajar esto un poquito más. ¿En qué medida es este caso exactamente distinto? Pues que aquí no afecta en absolutamente nada que yo tenga la coma después de los paréntesis, porque es una coma que de manera concreta
no está haciendo esta cuestión de separar al sujeto del predicado, ¿no? Justo es una coma hiperbática. Recuerden que la coma hiperbática es aquella que nos indica la alteración del orden de los elementos de una oración, como en este caso, por ejemplo, que estamos escribiendo primero un complemento circunstancial y después el sujeto, ¿no? Entonces, después de 7 horas de espera en Lleida, España, Roberto se reencontró con su familia, ¿no? Como estoy introduciendo el dato específico de que es un lugar en España, y aunque no tuviera esos paréntesis, debería existir de todos modos la coma, ¿no? Porque nos está, como les decía, indicando el aspecto de ser una coma que indica la alteración del orden. Después de 7 horas de espera en Lleida, Roberto se encontró con su familia, ¿no? Entonces, ese es un contexto que sí sería adecuado y necesario, de hecho, escribir la coma después de los paréntesis, pero vean cómo es un uso perfectamente distinto el uno del otro, ¿no? Y ahí la importancia, como lo hemos comentado en otros casos, de saber o de poder identificar justo cuál es el sujeto de una oración. En el primer ejemplo, el sujeto es los precios y el predicado es han aumentado de manera exorbitante. Entonces, por eso decimos que esta coma está mal. En el segundo ejemplo, el sujeto es Roberto, ¿no? Y el predicado es se reencontró con su familia. Entonces, claramente, esta coma después de los paréntesis no está afectando en ese sentido al sujeto y al predicado, ¿no? No los está separando. Nos está mostrando un uso distinto de la coma, que como les digo, es una cuestión más bien hiperbática. ¿Sí? ¿Queda claro entonces esto que se ha venido planteando o estas preguntas que se están planteando? Luego dice... Sería correcto poner puntos suspensivos. Eso justo lo mencionamos, Dimas, el día viernes. Me parece que entonces no te conectaste, pero dijimos específicamente de manera concreta que no. Lo de si podemos escribir puntos suspensivos después de dos puntos, no. No voy a entrar a detalle porque ya lo planteamos, pero ahorita vamos a encontrarnos seguramente ejercicios relacionados con eso y ahí podemos retomar un poquito. ¿Pueden ir puntos suspensivos aunque no haya nada antes? No, no necesariamente, ¿no? Recuerden. Podría ser en un contexto a lo mejor o en un discurso literario, porque recuerden que hay muchas cosas que en la literatura o en el contexto narrativo o en el contexto creativo en general, llámese texto poético, texto narrativo, etcétera, existen muchas licencias, ¿no? Hay muchas licencias en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer, incluso con respecto a los signos de puntuación. Entonces, si alguna vez leen un texto poético que a lo mejor directamente inicia con puntos suspensivos o un texto narrativo que a lo mejor directamente inicia con puntos suspensivos, probablemente existe una intención particular por parte del autor, que puede ser como generar como esta cuestión específica de que existe un previo a esa narración o que existe un previo a esa situación que se está por plantear en el texto poético, etcétera, ¿no? Pero les digo, finalmente son aspectos mayormente creativos y en ese contexto podría ser adecuado, ¿no? O sea, no se cuestiona mucho en ese sentido ese tipo de usos en cuanto a los signos de puntuación, ¿vale? Pero en un contexto de formalidad, en un contexto, por ejemplo, académico y tal, no es adecuado iniciar un texto con puntos suspensivos a menos que sea una cita textual, ¿no? A menos que estemos reproduciendo desde el principio del texto una cita textual. Entonces, eso ya lo hemos comentado antes, ¿no? Si yo tengo una cita textual, ahí sí podría, pero obviamente para eso implica la presencia de las comillas, ¿no? Y que dentro de las comillas, pues al principio me pueda encontrar los puntos suspensivos. Pero algo así como voy a modificar ligeramente esto que tenemos acá. eh, este segmento, ¿no? De manera general. Si yo empezara puntos suspensivos, este primer párrafo, diciendo, de manera general, los paréntesis sirven para, etcétera, eso sería inadecuado, ¿no? Porque no me sirve de nada, no me está expresando nada en particular y no hay una función concreta en cuanto a los puntos suspensivos en esa posición, ¿no? Entonces, definitivamente no se podría, les digo, sobre todo en contextos académicos y tal, sería incorrecto, ¿vale? Bueno, si no hay más comentarios con respecto a estos usos que se han planteado ahorita en cuanto a los paréntesis, vamos a ver qué otros usos se están proponiendo en las diapositivas, ¿no? Recuerden, como les comentaba hace un momento, que también los paréntesis sirven para intercalar datos concretos como fechas, como lugares, como siglas o el desarrollo de las mismas siglas, como
nombres de autores, nombres de obras, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos que nos dice la OPEP y entre paréntesis desarrollamos la sigla, ¿no? Organización de Países Exportadores de Petróleo ha aumentado la producción de crudo. Y lo mismo en el ejemplo de abajo, estamos planteando entre paréntesis una fecha de manera concreta, ¿vale? Y lo hemos visto pues también en los ejemplos de aquí arriba que pusimos un lugar entre paréntesis que es habitual, que es adecuado. Entonces, bueno, esos serían como otros usos básicos de los paréntesis como tal, ¿no? Voy a borrar estos ejemplos que escribimos y vamos a la última diapositiva para ya pasar ahorita a hacer el ejercicio. Otro uso que ya no ha venido últimamente, pero que ha llegado a aparecer a lo mejor en contextos previos, como en exámenes de admisión del año pasado, por ejemplo, es que con paréntesis también podemos introducir variaciones de género y de número, ¿no? Entonces, si queremos expresar este tipo de variaciones de género y de número de manera concreta, lo vamos a hacer justo o lo podemos hacer entre paréntesis, ¿no? Aquí lo que tenemos que observar de manera concreta, recuerden, es cómo se presenta la variación de manera específica. Recuerden que solo vamos a escribir entre paréntesis si la palabra tiene la exacta misma raíz, como por ejemplo en el segundo, se solicita becario o becaria, nos dice acá, ¿no? Como la raíz es la misma y solo cambia el final, solo cambia la vocal que nos indica justo el género o el número, solo escribimos entre paréntesis entonces esa variación vocálica, ¿no? O sea, si yo escribiera aquí entre paréntesis la palabra completa, becaria, así estaría mal, ¿no? Estaría mal porque no necesito escribir toda la raíz, no necesito escribir toda la palabra, porque lo único que quiero expresar es el final en cuanto a la variación de género o en cuanto a la variación de número, ¿no? Específicamente. Entonces, ahí tendríamos esa primera cuestión, ¿no? Y la otra cuestión relevante con respecto a ello, con respecto a la cuestión de las variaciones de género entre paréntesis, es que los paréntesis tienen que ir pegados a la palabra, ¿no? O sea, yo no puedo escribir espacio entre la palabra y la variación que quiero introducir. Tienen que ser elementos perfectamente juntos, ¿no? Y ya si están así, también ya está mal, ¿no? Entonces son aspectos como muy particulares, muy minuciosos a lo mejor con respecto a este uso, pero que son relevantes y que deben tener en consideración al momento de elegir una respuesta si se llegan a encontrar estos aspectos entre las opciones de respuesta, obviamente, ¿no? Em, Como pueden ver, los únicos casos en los que vamos a escribir la palabra completa entre paréntesis es cuando la raíz no es la misma, ¿no? Obviamente el y los no tienen el mismo inicio y como no hay un mismo inicio y como la variación de género o de número no solo es al final con una letra o con dos letras, sí escribimos la palabra completa, ¿no? Entonces aquí tenemos este par de casos. Habrá que proporcionar, perdón, el o los datos que el formulario pudiera solicitar o se solicita becaria o becario por temporada vacacional, ¿no? Entonces ahí tendríamos esta cuestión. Las asuntos deben ser más cortas, duran 5 horas este mes. Sí, efectivamente, correcto, Camilo, ¿no? Entonces, por aquí ya me muestra uno de sus compañeros que en alguno de los últimos exámenes que han hecho sí ha salido entonces este uso. Entonces les comento, ¿no? Es importante que lo consideren de manera concreta. Voy a retomar de lo que escribiste nada más el ejemplo que específicamente nos está mostrando la cuestión de la variación de género para que podamos comentar algo sobre ello, ¿no? Que dice, una parte de los turistas o turistas que visitaron las playas era o eran mexicanos. ¿Qué pensamos de este ejemplo? Espero que sea obvio para todos que está mal empleado el uso de los paréntesis en este contexto para intentar expresar esta variación de género o esta, sobre todo, variación de número, ¿no? Aquí las terminaciones en S o en N implicarían un tanto tratar de expresar variación de número específicamente, pero está mal empleado, ¿no? Porque, ojo, para empezar, si yo quito la variación,
desde el primer aspecto, desde la idea de turistas, no tiene sentido, ¿no? Y aunque no existiera variación, entonces la oración debería tener sentido, ¿vale? Entonces diría, una parte de los turistas, ¿no? Entonces, forzosamente, en el discurso tengo que escribir la S, no entre paréntesis, ¿no? Sino que es obligatorio que lo escriba entre paréntesis porque si no, no hay concordancia en este sentido, ¿no? Tenemos una construcción parte todo y sabemos que el todo siempre tiene que ser un plural. Entonces, si yo escribo la S entre paréntesis, es perfectamente inadecuado porque no estoy introduciendo realmente ningún tipo de variación. Me estoy comiendo la S plural que es necesaria para entender el enunciado, ¿no? Que visitaron las playas, era o eran, ¿no? Nos dice ahí la misma cuestión que sucede con turistas. No puedo simplemente poner ni la S ni la N entre paréntesis porque son elementos necesarios para entender el enunciado. Y recuerden que los paréntesis los usamos para introducir cosas que pueden representar, en este contexto, variabilidad, una diversificación en cuanto a lo que se expresa en la oración, ¿no? Y aquí no está la cuestión, ¿vale? Entonces, por eso sería incorrecta la forma en la que se encontraban estos elementos entre paréntesis. Bien, vale, entonces tenemos ese segundo uso. Y el otro uso que también es bastante presente con respecto a los paréntesis en sus exámenes es la cuestión que les comentaba hace un ratito de cuando tenemos información aclaratoria o parentética de algo, dentro de algo, perdón, que ya de por sí es también parentético, ¿no? Entonces, como hemos dicho, existen varios signos de puntuación que me sirven para lo mismo, ¿no? Que me sirven para justo introducir aclaraciones o introducir información complementaria. Y esos signos pueden ser los paréntesis, pueden ser los corchetes, pueden ser las rayas, que son equivalentes a los guiones largos, y las comas parentéticas, ¿no? Entonces, si me llego a encontrar enunciados, sabemos que tengan en este contexto un dato parentético dentro de algo que ya de por sí es parentético, tengo que buscar la alternancia de estos signos y no los puedo repetir, ¿no? Y lo podemos ver en estos dos ejemplos. El primero, pues claramente es incorrecto porque tengo paréntesis dentro de paréntesis. Entonces debo buscar usar otro signo, ¿no? Si desea más información sobre este tema, y tenemos entre paréntesis, la bibliografía existente es bastante extensa. Ese es el primer dato parentético, ¿no? Pero dentro de ese dato parentético ya hay otro dato parentético que dice, incluso, aunque no lo creas, en español, ¿vale? Entonces ahí, en este contexto, pues preferiríamos usar otra cosa, ¿no? Podría ser una raya y esto ya lo volvería adecuado, ¿vale? Porque ya tengo diversificación de signos que me expresan lo mismo, esta introducción de datos parentéticos específicamente. O podría ser comas parentéticas, aunque claro, aquí poner comas parentéticas muy adecuado no sería, porque ya tenemos dentro de ese otro dato parentético, hay un dato más parentético, ¿no? Este, aunque no lo crea, es un tercer dato parentético que ya está entre comas de por sí. Entonces, en este contexto, usar comas conveniente no sería. Entonces, no podríamos ni usar comas y evidentemente tampoco podríamos usar los paréntesis porque decimos que no podemos usar el mismo dos veces, ¿no? Entonces, ahí la cuestión. El segundo ejemplo, pues sería definitivamente correcto porque ahí sí se muestra una alternancia, ¿no? Venezuela, el dato es primer lugar de tierra firme visitado por Colón en su tercer viaje a América e introducimos como dato complementario la fecha exacta, ¿no? Entonces no lo ponemos otra vez entre paréntesis, sino entre corchetes. Tenía por aquel entonces unos 300.000 habitantes. Sí, correcto, García. Por aquí preguntan en cuanto a la variación de género y de número, la introducción de variación de género y de número con los paréntesis, perdón, que si hay variación tanto de género como de número simultáneamente, se expresan las dos cosas, ¿no? Efectivamente, podríamos poner alumnos o alumnas, ¿no? Eso sería lo correcto, así es. Entonces, ya estamos dando por hecho el plural, lo único que estamos variando es finalmente el género en este caso, ¿vale? Bien, ¿tenemos entonces alguna pregunta particular de algo que quieran aclarar en cuanto a los paréntesis? Bueno, si no hay entonces preguntas más
al respecto, me refiero específicamente a los paréntesis, vamos a pasar a hacer una serie de ejercicios a ver qué tanto hemos esclarecido y entendido de lo que se ha estado abordando en los últimos días, ¿no? Voy a dejar de compartirles aquí la pantalla, esta pantalla, y les voy a poner ahora el ejercicio. ¿Y cuándo se puede poner parte de sujeto dentro de paréntesis? Ah, ok. A ver, volvemos. Les voy a poner rápidamente más bien la pizarra. Ay, no, es este tipo de pizarra donde yo no puedo escribir, creo. A ver. Ah, sí, sí se puede. Como les decía, em, por aquí preguntan, ¿cuándo podemos poner parte del sujeto entre paréntesis? Cuando ese segmento sea justo información parentética, ¿no? O sea, y lo hemos visto, pero con comas, ¿no? Lo estuvimos viendo, por ejemplo, con comas y nos topamos ahí algunos casos. Ahí sean cuidadosos con la pantalla para que no se esté rayando y podamos ver con claridad el ejemplo que vamos a escribir, ¿no? Entonces, vamos a representar por aquí algunos casos. Al final es lo que estamos haciendo con estos ejemplos de manera específica, ¿no? Matilde, vean la diferencia entre el uso de paréntesis y de comas. La hermana menor de Josefina y Pablo, coma, celebró su 10º cumpleaños. Si lo pensamos en este contexto específico, el sujeto, voy a ello, o sea, necesito que veamos esta claridad específicamente, Gómez, primero, para que en cualquier otro contexto en el que se lleguen a encontrar una situación similar, lo entiendan, ¿no? Entonces, en esta oración dice, Matilde, la hermana menor de Josefina y Pablo, celebró su 10º cumpleaños. ¿Están de acuerdo que, obviamente, como parte del sujeto, forma este segmento, ¿no? Incluida la parte parentética, incluida la parte que tenemos ahí justo entre comas parentéticas, ¿vale? Pero claro, aunque todo es el sujeto, ¿cuál es el núcleo específicamente? Pues Matilde. Y por eso la concordancia se da en singular con respecto al verbo, ¿no? Es la misma cuestión si yo tuviera ese segmento que tengo escrito entre comas, entre paréntesis, ¿vale? Y lo vamos a observar a continuación. O sea, simplemente vamos a reescribir lo mismo y el sentido es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, Matilde y entre paréntesis, la hermana menor de Josefina y Pablo. Entonces, aunque yo estoy agregando dos elementos más, no forman parte como tal del sujeto porque están como elementos parentéticos, ¿no? Entonces, si dijera Ana y el perro café que corre por todos lados, eh, finalmente, si lo veo entre paréntesis, esa parte de y el café que corre por todos lados, el enunciado me está indicando que no forma parte de lo principal, de lo importante, de lo que se quiere expresar en realidad, ¿no? Entonces, ahí, a mí me parece que ahí la idea o la intención un poco de Ceneval al poner ese tipo de ejemplos es que ustedes piensen, pues tengo a Ana y tengo una conjunción y que me habla de otro elemento que claramente me une a otro elemento, ¿no? Pero me lo están poniendo entre paréntesis y como me lo están poniendo entre paréntesis, pues ahí a lo mejor yo puedo llegar a pensar que si no tengo esta consideración en cuanto al uso de los paréntesis, puedo llegar a pensar que el sujeto son las dos cosas, ¿no? Que es tanto Ana como el perro del que se habla, ¿no? Y que por lo tanto el sujeto o el verbo más bien tendría que ser en plural o una cosa similar, pero no es la cuestión, ¿no? O sea, finalmente aquí tenemos una cuestión muy similar. Dentro del sujeto tengo esta información parentética que me habla de dos personas más,
pero esas dos personas más no son el núcleo del sujeto, ¿no? No forman parte de aquello que me interesa conjugar en el verbo. Entonces, el sentido sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Matilde, la hermana menor de Josefina y Pablo, celebró, y no diría celebraron, su cumpleaños, ¿no? O su 10º cumpleaños específicamente. Entonces, es una cuestión similar. O sea, no es exactamente el mismo ejemplo, pero a lo que quiero llegar es con que haz de cuenta o hagan de cuenta que son comas parentéticas, ¿no? Que las comas parentéticas, esa información puede formar parte del sujeto, pero al ser parentético, no es información que influya en la estructura principal, o sea, en lo que se encuentra fuera de paréntesis o fuera de esas mismas comas parentéticas. Entonces, puedo tener segmentos así, como en este caso. Incluso podríamos cambiarlo, ¿no? Matilde y la hermana menor de Josefina y Pablo, aquí ya cambió el significado de la oración, ¿no? Ahí sí estoy hablando de otra persona específicamente, de Matilde y de alguien más, pero como sigue siendo parentético, me sigo enfocando en Matilde, porque ese y de todos modos no me suma en cuanto a la posibilidad de generar un sujeto plural. Entonces se puede hacer, ¿no? Podemos tener este tipo de elementos dentro del sujeto específicamente. Es exactamente lo mismo que tener comas, porque esas comas parentéticas me pegan algo al núcleo del sujeto específicamente, y lo mismo harían los paréntesis. Entonces, véanlo como si fueran, les reitero, comas parentéticas. No sé si alcanzo a explicarme con respecto a esta pregunta de manera concreta, ¿no? Entonces, puedo poner parte del sujeto entre paréntesis, así como puedo poner parte del sujeto entre comas parentéticas, y es exactamente la misma situación, solo es un uso diferente, o sea, un signo distinto el que lo está haciendo, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Y por eso es el ejemplo, ¿no? Que lo vean con comas, que lo vean con paréntesis. Estoy poniendo paréntesis dentro del sujeto, pero funciona de la misma manera que si hubiera comas, ¿no? De forma específica, ¿vale? Bueno, entonces quito esto y ahora sí vamos a enfocarnos al ejercicio. Se los comparto aquí. Entonces vamos a empezar con esta revisión. Si quieren tomar agua rápidamente o algo antes de que iniciemos, lo pueden hacer. Yo justo voy a tomar un poco de agua y los demás pueden ir observando lo que tenemos escrito y ir pensando, ¿no? En la respuesta. Denme nada más un par de minutitos para tomar un poco de agua y ya empezamos.
Bueno, vamos entonces a retomar. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuál sería la respuesta aquí, no? Identifica el enunciado que presente una puntuación correcta. Eh, Obviamente, ya sabemos que cuando se trata del aspecto del examen, perdón, del aspecto del examen, lo que se encuentran es una recurrencia en todas las opciones de respuesta, perdón, sobre el signo de puntuación que deben tener en consideración, ¿no? Entonces, en todas las opciones de respuesta tenemos presencia de interrogaciones, ¿no? O sea, de este tipo de signos. Entonces, nos enfocamos a las reglas que conocemos específicamente con respecto a ello, ¿vale? Entonces, claro, como ya lo están comentando algunos de ustedes, la respuesta correcta es este inciso A, ¿no? Tenemos una sucesión de preguntas que, como decíamos, no necesitan cuestionarse el aspecto tanto de si sí debe haber coma aquí o debería ser más bien que haya mayúscula, por ejemplo, ¿no? O si en lugar de la coma debería ser tal vez un punto y coma. Esto no es aquello lo que se deben cuestionar para este tipo de preguntas, ¿no? Como ya les decía, lo que deben cuestionarse es la secuencia que nos están planteando en cuanto a qué signo tengo antes y cómo inicia la pregunta posterior en este caso, ¿no? Entonces, como en estos ejemplos, coma y coma, pues las dos preguntas posteriores inician con minúscula, ¿no? En este último tenemos el punto. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Que son dos oraciones. Una oración es el ¿qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? Eso es una oración, ¿no? La otra oración es ¿no te interesa saberlo? Entonces tenemos el punto implícito en la interrogación de cierre. Por lo tanto, la última pregunta iniciará con mayúscula. Si tuviéramos coma, también estaría bien, ¿no? Únicamente lo que tendría que suceder es que la última pregunta inicie con minúscula. Entonces, no olviden este aspecto. Más allá de cuestionarse si debería ser coma o debería ser sin coma o debería ser punto, observen cómo inicia lo posterior, ¿no? Inicia con mayúscula, está bien acá, ¿no? Porque tenemos punto antes. Inicia con minúscula, está bien acá, porque tenemos coma antes en este sentido. Entonces, ahí la cuestión. A será la respuesta correcta en efecto, ¿no? El problema con el inciso B, ya lo saben, no podemos escribir ya un punto después de la interrogación de cierre porque ya viene implícito, entonces esto es muy obvio. Y lo que les comentaba ayer también para varios de ustedes que plantearon la pregunta y tenían la confusión, ¿no? ¿Qué dijimos últimamente y que sucede en el inciso B, perdón, C? Para que algo inicie con mayúscula, necesitamos que antes exista el punto, ¿no? Y lo que les decía es sobreentendemos que el punto implícito solo existe en la interrogación de cierre, ¿no? O sea, aquí donde está el punto implícito es en la interrogación de cierre, pero no existe realmente en la interrogación de apertura. Entonces, no porque tenga el signo de apertura en cuanto a la interrogación, ya está implícito ahí el punto, ¿no? Necesito el punto antes, después de suficiente. Y este signo de interrogación de apertura es como si no tuviera punto, digamos, ¿no? No me representa nada, solo me representa la cuestión de cuando está cerrando el signo, ¿vale? Entonces, por eso la respuesta tendría que ser ese inciso A. ¿Qué pasa con la segunda? Aquí tenemos, obviamente, en todas las opciones de respuesta, uso de puntos suspensivos, ¿no? Y específicamente lo que tendrían que observar y notar es, en el primer caso, tenemos puntos suspensivos después de una pregunta, ¿no? ¿Por qué por qué tanta animadversión hacia puntos suspensivos, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos de la combinación de puntos suspensivos con interrogaciones o con exclamaciones? O en general, que se van a escribir al lado de aquello que se deja en suspenso, al lado de aquello que se dice de forma incompleta, ¿no? Entonces, aquí, efectivamente, Camilo, los suspensivos tendrían que ir dentro de la pregunta porque no terminé la frase de forma evidente, ¿no? Exacto, después de hacia exactamente o dentro de la interrogación. ¿Por qué tanta animadversión hacia puntos suspensivos y después cerraríamos, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer aspecto equivocado. Sí iniciaríamos con mayúscula de todos modos, porque este cállate, ahí viene, es otra oración, ¿no? B efectivamente es la respuesta correcta. ¿Se acuerdan lo que les estaba proponiendo también el viernes? Jueguen a eliminar los signos, ¿no? Específicamente hablando de los puntos suspensivos. Si yo elimino los
puntos suspensivos, me queda una oración que sigue teniendo totalidad de sentido, que es completa, ¿no? Eso me indica que repugnantes es parte de la exclamación y por eso tiene que iniciar con minúscula, porque es todo la misma idea, ¿no? Las mariposas son extrañamente repugnantes. Entonces, eso es una sola oración, por eso repugnantes después de los suspensivos inicia con minúscula, porque no estoy colocando o iniciando después una oración diferente, ¿no? Sino estoy terminando la anterior. ¿Vale? Entonces aquí efectivamente por eso esta es la respuesta correcta. ¿Y cuál es el problema con el inciso C? Me he sentido agobiado por la carga de trabajo. Puntos suspensivos, que ya sabemos que eso me está indicando alguna pausa, una duda, lo que sea. Definitivamente necesito descansar. Efectivamente tendríamos que escribir mayúscula para que esto fuera correcto después de los puntos suspensivos, porque son dos oraciones que se pueden entender por separado, ¿no? Que no son dependientes la una de la otra, perdón, ¿no? Entonces, ahí la cuestión con respecto a este inciso C. En la número uno, ¿por qué es incorrecta la C? Por lo que ya les dije, ¿qué necesito para que inicie la pregunta en mayúscula, Gutiérrez? Un punto. Entonces aquí falta un punto después de suficiente. La extracción de terpenos no fue suficiente. Punto. Ahora que vamos a reportar, ¿no? Entonces tenemos esa necesidad del punto para que la pregunta pueda iniciar con mayúscula. Si yo no tengo un punto antes, no puede iniciar con mayúscula, ¿no? De todos modos, necesitaría algún signo, ¿no? Por lo menos una coma. Si tuviera coma y hubiera una hora con minúscula, igual estaría bien. Entonces, digo, pero finalmente no es el caso de lo que se había representado. Hacía falta el signo de puntuación antes de la pregunta, ¿vale? Bien, vamos con la tercera. Bueno, en la tercera algunos dicen que es B, otros dicen que es C. Aquí claramente tenemos el uso de la coma criminal, ¿no? O la presencia de la coma entre sujeto y predicado, ¿no? De manera específica. Después de signos de admiración e interrogación se escribe con mayúscula. No necesariamente, Gómez, ¿no? O sea, no necesariamente después de signo de interrogación o de exclamación se escribe con mayúscula. Porque después de signos de interrogación o de exclamación podría haber, como acá, como en el inciso A de la uno, que tenemos una coma, ¿no? Y como tengo coma después de la interrogación, la siguiente parte tiene que iniciar con minúscula, ¿vale? Entonces, no es obligatorio escribir mayúscula después de interrogaciones o de exclamaciones. Entonces, hay que estar atentos. Ajá. Claro, si no hay coma, efectivamente, ¿no? Si no hay coma o si no hay punto y coma, vamos a escribir mayúscula. Eso sí. Bueno, volviendo a la pregunta número 3, algunos dicen que es el inciso A, otros, la mayoría que el B y otros que C. La respuesta correcta es efectivamente el inciso B, ¿no? Vamos a ver cuáles son los errores en A y en C, que todavía hay varios que muchos de ustedes que no alcanzan a identificarlo, ¿no? ¿Qué estuvimos diciendo sobre los listados? Entendamos que acá es un listado que ya está concluido, correcto, Morales, ¿no? Efectivamente. Recuerden que, y eso lo mencionamos como dos veces, ¿no? En esta última revisión. No necesito la presencia de una conjunción y para entender que el listado se ha concluido. Puedo tener una coma. Entonces, debo entender que literatura, filosofía, música es un listado completo, ¿no? Como si dijera literatura, filosofía y música. Aunque no exista esa conjunción presente, lo entiendo como un listado completo, porque dijimos, para que algo sea un listado inconcluso, debe existir forzosamente o puntos suspensivos o un etcétera o alguna expresión que sea equivalente al etcétera, cosa que no sucede acá. Por eso sabemos que es un listado que se concluyó. Y si yo escribo coma después de un listado que se concluyó entre sujeto y predicado, estoy empleando una coma criminal, ¿no? Y entonces eso es lo que está mal. Para que esta fuera correcta, entonces lo único que tendría que suceder que es eliminar la coma después de música, ¿no? Y así ya tendríamos una oración correcta. Así ya sería correcta, ¿no? Bueno, y el inciso C, lo que estábamos diciendo hace un momentito, ¿no? Aquí sí tiene el etcétera. Y si sí tiene el etcétera, el sujeto, significa entonces ¿qué? Pues que sí, debo separar al sujeto del predicado, que sí es un listado que no se concluyó. O piénsenlo simplemente como lo hemos dicho antes. Si me queda un etcétera en posición intermedia de la oración, forzosamente le tenemos que poner coma, ¿no? Entonces lo pueden ver de dos formas. Tengo un etcétera en medio de la oración
le tengo que poner coma después, ¿no? O en este caso, como lo hemos dicho hace un momento, mi sujeto es un listado inconcluso porque hay un etcétera, tengo que poner coma después, ¿no? Entonces aquí falta la coma. Esas serían las cuestiones. En la A sobra la coma después de música y en la C falta la coma después de etcétera. Por eso son incorrectas, ¿no? Y aquí en B, pues tenemos información parentética. Aprender y enseñar humanidades y ha sido demostrado por distintos estudios, eso es lo parentético, va mucho más allá de la memorización. Y aquí, volviendo a lo que se planteaba hace un momento, de cuando el sujeto puede tener información entre paréntesis, pues aquí lo podríamos cambiar, ¿eh? Em, y sería la misma cuestión. Si yo cambio esas comas por paréntesis, mi sujeto es todo. Aprender y enseñar humanidades, y ha sido demostrado por distintos estudios, todo eso es mi sujeto, ¿no? Pero lo importante es en realidad lo que está fuera de los paréntesis, ¿no? Entonces, por eso la concordancia es con lo de afuera. Va mucho más allá de la memorización. Pero bueno, lo regreso al ejemplo que estaba con las comas, que tenemos información parentética entre sujeto y predicado. Por eso esta sería la respuesta correcta, ¿no? Bien. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a estas tres? Estamos claros, ¿verdad? Sí, es correcto, Ángel. Sí puede haber una coma antes de la conjunción y, en este caso, ¿por qué hay coma antes de la conjunción y? Porque estoy introduciendo información parentética, ¿no? Y recuerden que cualquier cosa puede ser información parentética, ¿no? Y entonces, este, al ser información parentética no pasa absolutamente nada que me quede una conjunción y dentro, ¿no? Incluso hemos visto otros casos y se los mencioné apenas que así puede haber coma antes de conjunción y cuando, por ejemplo, hay un listado antes, ¿no? De la conjunción y estoy introduciendo a otra oración, a una oración diferente. Entonces, sí. Y si eliminamos la información parentética, no afecta en la coherencia de la oración. Exacto, ¿no? Efectivamente, Chavarrieta. Por aquí comenta uno de sus compañeros que una buena forma de comprobar si están bien ubicadas las comas, en este caso las comas parentéticas, es eliminando este segmento, ¿no? Si yo quito este segmento que está entre comas y conservo una oración con sentido, aprender y enseñar humanidades va mucho más allá de la memorización, es otro factor que me indica que es adecuado el uso ahí de las comas parentéticas, ¿no? O de los paréntesis, si es lo que hubiera en su lugar. Bien, entonces voy a quitar estos tres, quedamos que uno es A, dos es B, tres es B. Vamos a los siguientes tres. ¿Qué pasa con la número cuatro? Es el mismo tema, ¿eh? Que de la pregunta anterior. En todas deben observar la cuestión de lo parentético o de la coma criminal, ¿no? Específicamente. Digo, no tendría por qué decirles, ustedes tendrían ya que identificarlo, pero piénsenlo de esa forma, ¿no? Por aquí varios comentan que el inciso A, por ejemplo, ¿no? Y dice el inciso A, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, coma, empieza así. Claramente el sujeto es el título, el nombre de la obra, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Predicado empieza así. Entonces, esta coma después del título está separando al sujeto del predicado, entonces es una coma criminal, ¿no? No puede ser la respuesta correcta. Efectivamente, la respuesta correcta tendría que ser el inciso B. Los proverbios, todos ellos, representan la sabiduría ancestral de un pueblo. ¿Qué es este todos ellos? Una aclaración, ¿no? Una aclaración introducida por comas parentéticas, ¿no? Entonces ya sabemos que sí puede existir la idea de comas parentéticas entre sujeto y predicado. En la C está omitiendo el sujeto. Ajá, en la C, si lo pensáramos esto como información parentética, diría, luego de ser interrogado, no brindó declaraciones a la prensa, pero no es esa la cuestión, ¿no? O sea, si ya el sujeto está presente en la oración,
como por qué lo voy a omitir, como por qué voy a señalarlo como algo parentético que puede ser eliminable. Pues simplemente mejor no lo pongo, ¿no? Mejor escribo directamente, luego de ser interrogado, no brindó declaraciones a la prensa. Entonces no tiene sentido que elimine una parte esencial de la oración, como es el sujeto específicamente. Entonces acá lo que está sucediendo es que la segunda coma está de más, ¿no? Es justo la coma que está incorrecta, que sería la coma criminal. La primera sí se necesita, porque es una coma em, em, conjuntiva, perdón, que nos está separando dos segmentos de la oración, ¿vale? Pero esta segunda coma es la coma criminal de manera concreta. Entonces, yo no lo puedo escribir entre comas considerando que es información parentética, porque el sujeto de la oración, o sea, la parte importante del sujeto, no puede ser parentético, ¿no? Sí hemos visto que algunos segmentos del sujeto pueden ser parentéticos, pero el núcleo no puede ser parentético. Si ya lo expresé, lo dejo, pues, como parte de la idea principal, ¿no? De la oración como tal. Entonces, ese es el problema con el inciso C. Está de más la coma después de el testigo, pero la de después es criminal. Exacto, justo. ¿Qué dicen aquí? Sería, luego de ser interrogado, el testigo no brindó declaraciones a la prensa. Exacto, ¿no? Justo, sin la segunda coma. Ahí ya sería correcto. Bien, la 5. ¿Qué piensan con respecto a esta? Es algo que recién acabamos de comentar, ¿no? Efectivamente, la cuestión del uso de los de información parentética dentro de información parentética y específicamente la respuesta correcta tendría que ser ese inciso A. Muchos o algunos están señalando que el inciso C, pero recuerden lo que hemos dicho. Cuestiónense la coma después de paréntesis, ¿no? En este inciso C dice, el zapatero de mi barrio en sus años de estudiante, coma, era un magnífico bailarín, ¿no? Entonces, siempre que vean una coma después de paréntesis, cuestiónense si está bien utilizada. ¿Qué coma es esta que tenemos en el inciso C? Otra vez es coma criminal, ¿no? Y hace un momentito pusimos ejemplos con respecto a ello, justo porque pues nos íbamos a encontrar con estas situaciones acá, ¿no? Entonces, les reitero, sí puedo escribir coma después de paréntesis, pero hay que checar que esté bien utilizada esa coma. En este caso, estoy separando al sujeto del predicado, que no debería suceder. Entonces, la coma ahí es lo que está de más, ¿no? De manera concreta. Entonces, no está bien en ese sentido el inciso C. Y en el inciso B dice, el nutriero me dijo que disparara, pero no pude hacerlo y entre paréntesis había revivido en mí un trauma que no sabía que tenía. Aquí fue más omisión, o sea, error de dedo, no poner el paréntesis de cierre. Tendría que haber estado así. Digo, aún así sería incorrecto, ¿no? Porque, ¿qué necesito, hemos dicho, para que algo pueda iniciar con mayúscula? Pues un punto, ¿no? Entonces aquí, para que esta pudiera ser correcta, me faltaba el punto, ¿no? Que es algo que se había preguntado recientemente, ¿no? ¿Puedo tener punto antes y después de paréntesis? Sí, y esa sería una forma adecuada en el inciso B si estuviera escrito de esa forma, pero estaba escrito sin el punto, ¿no? Entonces, si está escrito sin el punto, pues yo no tengo razón para iniciar el dato aclaratorio con mayúscula, ¿no? Aquí tendría que estar iniciando con minúscula forzosamente, ¿no? El nutriero me dijo que disparara, pero no pude hacerlo. Había revivido en mí un trauma que no sabía que tenía. Entonces, todo eso se plantea como parentético, pero parte de la misma oración, entonces tengo que iniciar con minúscula. Esa es una forma en la que esto fuera correcto, o con la mayúscula como lo tenía, necesitaríamos el punto antes, ¿no? Que les reitero, sí puedo tener una oración completa entre paréntesis, como en este caso, que inicie con mayúscula y que tenga punto antes y que tenga punto después. Ah, sí es cierto, no me di cuenta que la 6 está incompleta, ahorita la borramos. Este, ¿Qué ponen por acá? ¿Cómo sería para que la C pueda ser correcta? Justo lo acabo de especificar, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Déjeme borro esto para que no se quede así y se quede incorrecta. ¿Qué estamos diciendo, Ángel, que tiene que suceder acá? Estamos indicando que esto es una coma criminal, ¿no? Entonces, ¿cómo corriges algo que tiene una coma criminal? Pues quitando la coma, ¿no? Entonces, sin la coma ya sería correcto el inciso C de las 5, ¿vale? Bueno, vamos a ver las siguientes. La 6.
Simplemente consideren si ese inciso A está bien o está mal lo que nos plantea, ¿no? Por ejemplo, es que justo puse la correcta, se me pasó poner las otras dos opciones que fueran incorrectas, ¿no? Las lenguas ociosas, coma, siempre dispuestas a propagar los rumores, coma, atribuían su ausencia a un intento de ocultar su embarazo. Otra vez, la cuestión de la información parentética, ¿no? Tengo comas entre sujeto y predicado, pero ¿por qué es información parentética? Y efectivamente estaría bien, ¿no? Es una oración que es correcta. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Déjenme, pasamos a la siguiente. Entonces quedamos que la 4 es B, la 5 es A y bueno, la 6, aunque está incompleta y nada más presenta una opción de respuesta, esa que se presenta es la adecuada, ¿no? ¿Queda dudas de alguna de las opciones, sobre todo de la 4 y la 5? ¿Algo que no se entienda? Bueno, entonces borro esto y vamos a las siguientes. ¿Qué pasa con la número 7? Que era algo que literalmente preguntaron y que literalmente respondimos, que podemos ver en el inciso A, y se preguntó hoy otra vez al inicio, y se aclaró y se preguntó también el día viernes. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Aunque tuvieran duda, por mero descarte, hay dos opciones que de forma muy evidente presentan usos incorrectos de puntos suspensivos, ¿no? Y de forma muy evidente son el inciso A y el inciso C los que presentan usos incorrectos de puntos suspensivos, ¿no? Entonces, por descarte, tendrían que elegir el inciso B, aunque tuvieran dudas, porque a mí me parece que es muy obvio que hay que C está mal, ¿no? Les reitero, lo que sucede en el inciso A lo acabamos de comentar ahorita porque lo volvieron a preguntar iniciando la clase y lo estuvimos viendo con detalle el día viernes, ¿no? ¿Qué dijimos? Que nunca estará bien escribir puntos suspensivos después de dos puntos. Sí los puedo tener antes, definitivamente. Y por eso les decía, los puntos suspensivos se colocan exactamente al lado de aquello que se quiere plantear como inconcluso o de aquello que se quiere plantear como en suspenso, en duda, como en esta intención de generar dramatismo y tal, ¿no? Entonces, para que el inciso A pudiera ser correcto, en todo caso necesitaríamos primero los puntos suspensivos porque eso es lo que estaríamos dejando en suspenso. Esa experiencia fue suficiente. Si tengo los puntos suspensivos después, implica que existe una pausa un tanto reflexiva, tal vez, un tanto dramática, y los dos puntos me estarían introduciendo de manera directa a una resolución, ¿no? A la que llegó el personaje o de quien se esté hablando. Decidió que nunca volvería a tirar así el dinero. ¿Vale? Entonces, ese es el error con respecto al inciso A. Y si les cuesta, por lo menos simplemente recuerden que puntos suspensivos después de dos puntos no está bien. Tendría que venir en todo caso antes, o sea, primero los suspensivos y después los dos puntos, ¿no? Fue lo que estuvimos comentando. Y en el inciso C, claro, el inciso C tiene cuatro puntos, ¿no? Los obuses se proyectaban hacia la ya devastada ciudad. Puntos suspensivos y luego punto. ¿Qué hemos dicho? Que los puntos suspensivos no se pueden combinar con un punto más que sea final o que sea seguido o que sea aparte, no acepta la combinación con un punto más de esos tres tipos que acabo de mencionar. Final, pues obviamente, sí, también vamos a considerar la idea de lo final, ¿no? Pero entonces no escribo un punto más después de los suspensivos cuando este punto implique un punto y seguido, un punto y aparte o un punto final, ¿no? Entonces ese es el problema con el inciso C. De manera muy obvia, no podría ser la respuesta correcta, ¿no? Entonces, P para la número 7 que por qué sí puedo escribir, y lo estuvimos poniendo como ejemplos y lo discutimos también, por qué sí puedo escribir coma ahí después de ese pero. Hmm. Porque hay información parentética, ¿no? Recuerden, exacto, información extra, justo. Recuerden lo que decíamos, sí puedo tener una coma después de pero, ¿no? Siempre y cuando sea información parentética, siempre y cuando sean comas vocativas, por ejemplo,
y es lo que está sucediendo acá. Recuerden lo que hemos dicho, jugamos a quitar los puntos suspensivos, no me afecta en absolutamente nada, simplemente entonces se está usando para señalar esta pausa, este suspenso, y aún así, sin los puntos suspensivos, seguiría siendo la respuesta correcta, ¿no? Porque después del pero tengo información parentética o información extra, ¿no? Comas explicativas, como las llaman a veces. Entonces, esa sería la cuestión. Sí, sí, se los voy a compartir en el grupo de Classroom. Eh, pues ya una vez terminada la clase, les dejo el archivo. Les voy a dejar, creo que el de acentuación tampoco se los he subido, ¿verdad? Entonces les voy a subir el archivo de acentuación y este otro también, ¿no? Donde tenemos estos ejercicios de puntuación de manera específica. Nada más que terminemos la clase, se los dejo por ahí. O ya les subí el de acentuación, no me acuerdo. No estoy seguro, pero bueno, el punto es que este se los voy a subir hoy y si no les he subido el de acentuación, aprovecho de una vez para subírselos. Ok, entonces les estaré subiendo los dos, ¿vale? Bien, queda claro, ¿verdad? Entonces el inciso B lo dejo como estaba otra vez, simplemente porque hay, quítate, ya, simplemente porque hay información parentética después del pero, se aceptan las comas, ¿no? Bien, 8. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Aquí en el inciso A tenemos lo que se acaba de decir hace un momentito cuando lo preguntaron, ¿no? ¿Puedo tener comas parentéticas alrededor de paréntesis? Dijimos que no, ¿vale? Porque decíamos que sería redundante. Entonces, o uso las comas parentéticas o uso los paréntesis, ¿vale? Entonces, por eso el inciso A no podría ser correcto. Bien. Exacto, lo que les decía, coma antes de paréntesis siempre va a ser incorrecto, siempre. Entonces, si yo ya veo la coma aquí antes de los paréntesis, ya debo saber que esa no está bien, ¿no? Porque seguro me va a implicar un proceso de este tipo, ¿vale? Eh, B dice, ella no quiere que vayamos, de hecho, me lo dijo personalmente, efectivamente la ve mal porque esa información no va ahí. Por qué no va ahí la información? De hecho, es la respuesta correcta, ¿no? El inciso B, ¿vale? Es decir, finalmente tenemos la introducción de la aclaración y simplemente eso es todo lo que se expresa en ese inciso B, ¿no? Ella no quiere que vaya y como dato aclaratorio, de hecho, me lo dijo personalmente, ¿no? Entonces vean cómo tenemos esta cuestión de que sí pueden existir signos de puntuación dentro de la información parentética. Aquí tenemos una coma, ¿no? Y sin ningún problema eso puede suceder. Lo comento porque de repente a algunos les genera como eso confusión, que tengamos signos de puntuación dentro de lo parentético y no están seguros, ¿no? Pero sí pueden existir otros signos dentro de lo parentético. Y efectivamente, Chávez, en el inciso C se repite lo que les acabo de decir, ¿no? No necesito ya la coma antes de España, ¿no? Porque hemos dicho, si tengo una coma antes de paréntesis, ya está mal, ¿vale? Entonces, o uso la coma o uso los paréntesis. Cualquiera de las dos cosas, pero no. Exacto, ¿no? Aquí lo que tienen que identificar, recuerden, existen estas cosas a las que llamamos vocativos, ¿no? Y a muchos se les complica todavía identificar a los vocativos, pero recuerden que es una palabra, el vocativo es una palabra, una expresión que me indica el receptor del mensaje, que me dice quién es el receptor de mi mensaje. Entonces, el inciso A dice, pero ¿qué costumbres tan barbáricas son estas? Dios mío, dice, ¿no? Entonces, ese Dios mío es el vocativo justo, ¿vale? Entonces, ya saben, el vocativo siempre se tiene que separar del resto de la oración, siempre, en todo contexto. No importa si el enunciado es interrogativo o exclamativo o no tiene estos signos, siempre tenemos que separar al vocativo de todo lo demás, ya sea colocando una coma antes, una coma después o a los dos lados, ¿no? En este caso, como lo tenemos al final, pues nos falta evidentemente la coma antes de Dios mío, ¿no? Entonces, este ejemplo está mal. Para que sea correcto, necesitaríamos que estuviera así, con una coma antes y en este caso el vocativo dentro de la interrogación, porque se encuentra al final, ¿no? Está al final específicamente. Correcto, Ortiz. Antes de paréntesis nunca irá coma, ¿vale? Era lo que estábamos diciendo. Puede ir después, pero antes no. El inciso B, como ya lo están comentando, si tengo el vocativo al principio,
de la interrogación tendría que ir fuera, ¿no? Entonces ahí tendría que decir, me he estado preguntando, coma, Roberto, coma, y ya después abriríamos la interrogación. ¿Tienes familia en la ciudad? Entonces déjeme borro la coma ahí para recordar que esta está mal, la B también, y por lo tanto la respuesta correcta es la C, ¿no? Que ese niños es el vocativo, ¿no? Vienen del instituto de su práctica de fútbol, niños, ¿no? Entonces ese niños, como le estoy dirigiendo el mensaje a ellos o lo que estoy enunciando va dirigido a ellos, pues los tengo que separar del resto de la oración, ¿no? Entonces, como están al final, van dentro de la pregunta. Si estuvieran al principio, los escribiría fuera, ¿no? Y diríamos, niños, coma. Luego la pregunta, ¿vienen del instituto o de su práctica de fútbol? ¿Vale? Entonces, aquí simplemente no olviden la existencia de los vocativos. Se les olvida mucho todavía. Eh, y siempre les comento, para no cometer el error de no se dieron cuenta de que se trataba de vocativos, que no alcanzaron a identificar que se trataba de la cuestión de los vocativos. Si ven preguntas, en automático consideren, voy a estar atento por si hay un vocativo, porque ya lo han notado ustedes en sus exámenes, cuando les ponen los vocativos, es en este contexto de interrogaciones o de exclamaciones, justo como lo estamos planteando en esta número 9. Entonces, esa sería la propuesta o la sugerencia, ¿no? Si ya tengo pregunta, tengo exclamación, no está de más que me detenga a tratar de encontrar vocativos porque es una de las posibilidades, ¿no? Bien, vamos con la 10. ¿Qué piensan de esta? La A está mal por el punto después de vegetales y la B mal por la coma. Ok, entonces vamos, dice el inciso A. Deberías considerar comer más vegetales. Punto. Es muy bueno para tu salud. ¿Qué les acabo de decir con respecto a información parentética en una de las preguntas arriba? Déjame borro esto, ¿eh? En la 5. ¿Cómo dijimos que la B podía ser correcta? ¿Se acuerdan? Dijimos, o poniendo la vía en minúscula, o si lo quiero en mayúscula, poniendo un punto antes, ¿vale? Entonces, exacto, Miranda, que sí puede haber información parentética antes de, perdón, que sí puede haber información parentética con punto antes y con punto después. Entonces, este inciso A es justo la respuesta correcta, ¿vale? Veamos los errores en las otras opciones. Y otra vez les reitero, aun cuando tengan dudas de repente, recurran entonces a lo que sí saben. Y lo que ustedes ya saben es, por ejemplo, que en el inciso A estoy separando con la coma al sujeto del predicado, ¿vale? Puede haber punto antes de paréntesis, pero una coma no. Exacto, ¿no? Efectivamente, eso es adecuado. Entonces, vean cómo del inciso B está separando al sujeto del predicado. El sujeto es la destrucción que ocurrió tras a pesar de la gran destrucción que ocurrió tras el terremoto. No, perdón, no estamos, me confundí un poco. No estamos separando al sujeto de predicado. Ustedes tienen que considerar si es adecuado poner eso como información parentética, ¿no? Recuerden que es algo que hemos comentado en otras ocasiones. Cuestiónense si lo que les ofrecen, entre paréntesis, realmente es algo que se puede omitir, realmente es algo que no se necesita en el contexto del enunciado, ¿no? Entonces, aunque alguien pueda decir, se entiende la oración a pesar de la gran destrucción, la ciudad ha logrado recuperarse, eh, pero finalmente, ¿qué ocurrió tras el terremoto? Deberían considerarlo como un segmento necesario, ¿no? Porque nos habla específicamente de esa gran destrucción. ¿Me explico? Entonces, eso es algo que no puede ser omisible en realidad, ¿vale? La coma después sí sería una coma hiperbática, efectivamente, ¿no? Entonces, estaría funcionando como una coma hiperbática. Efectivamente, la coma sí está bien acá, después de los paréntesis. Lo que no está bien es que pensemos que eso puede ser omisible. Tiene que ser o formar parte específicamente del enunciado, porque sí se necesita para entender el contexto del mismo. A pesar de la gran destrucción que ocurrió tras el terremoto, vean cómo, incluso diciéndolo con mayor fluidez, tiene más sentido si se quieren guiar como por estos aspectos. Vean cómo se necesita como de esta fluidez específicamente, y si yo coloco paréntesis, tengo que generar esa pausa que me indica que se trata de algo parentético, ¿no? A diferencia de a pesar de la gran destrucción.
que ocurrió tras el terremoto. Entonces vean cómo este qué lo que hace es unir de manera evidente y directa a lo que viene después con la idea de la gran destrucción. Entonces, sí necesitamos esta información fuera de los paréntesis, no es algo que pueda ser omisible, ¿vale? Por eso está mal. La coma está bien ubicada, pero lo que está mal es el empleo de los paréntesis específicamente. Y en el C, ¿qué es lo que está mal en este contexto? Lo estábamos comentando recién, ¿no? ¿Cómo sería correcto este inciso C? Exacto, ¿no? Peluquero, peluquera, la variación de género tiene que estar, dijimos, pegada a la palabra. Y les decía hace un momento, detallitos como el hecho de que estén separados la variación y la base o el sustantivo del que estoy variando, ya está mal, ¿no? Entonces, para que esto pudiera ser correcto, forzosamente tiene que existir de esta manera, ¿no? Juntitos, así, peluquero, peluquera. Pero como tienen un espacio entre ellos, entre los dos elementos, entonces ya es incorrecto. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna duda con respecto a las 7, 8, 9 o 10? Entonces, eso es algo que le sucede de repente de manera recurrente en algunos contextos de uso de paréntesis y que les quiero finalmente repetir, ¿no? Para que no lo olviden. A veces se tienen que cuestionar si la información que les ponen entre paréntesis realmente puede ser parentético, si realmente puede ser omisible o si lo necesito para entender el contexto del enunciado, ¿no? Eso es lo que sucede en el inciso B. Necesito ese segmento entre paréntesis, aunque me pueda quedar algo que se entiende, entre comillas, es un contexto que realmente es necesario, ¿no? En el enunciado. Por lo tanto, no lo puedo considerar parentético en este sentido. Bien, si no hay preguntas sobre estas, borro este segmentito y vamos a las últimas. Tenemos la 11. Bueno, aquí también hay un poco de división, pero la mayoría se inclina por el inciso B, ¿no? Efectivamente, B será la respuesta correcta. Claro, ¿no? De forma muy obvia, el C no es elegible, ¿no? Entonces, para aquella persona o aquellas personas que dijeron C, recuerden los aspectos más obvios. Nunca estará correcto tener puntos suspensivos y etcétera, ¿no? Y es justo lo que está sucediendo aquí. O uso un otro elemento o uso el otro, ¿no? Porque es como repetitivo o redundante, como ya lo hemos dicho en otros casos. Y en el inciso B, ya lo comentaban ahorita, lo que se deja incompleto es lo que se reproduce dentro de las citas, ¿no? Entonces, si estoy dejando incompleto lo que se reproduce dentro de las citas, de la cita textual, perdón, las comillas tendrían que ir dentro, ¿no? Para que esta pudiera ser correcta. Entonces, ya por descarte, elegiríamos el inciso B. Aquí en el inciso B, como en una pregunta anterior, tenemos 4 puntos consecutivos, pero presentan un contexto distinto. ¿Por qué aquí sí se puede tener los 4 puntos? Claro, porque tenemos abreviatura, ¿no? Y entonces hemos dicho, el único contexto en el que, porque le está dando fin a la oración. No, no es eso. De hecho, el hecho de que haya puntos suspensivos nos está indicando que la oración, el listado no se concluyó, ¿no? Porque tenemos más bien un punto de abreviatura. Uno no es final, ¿no? Si uno de los puntos fuera final, estaría mal, ¿vale? Entonces, ojo ahí, García. Si tú consideras que esto está bien porque uno de los puntos es final, eso es específicamente lo que es incorrecto, lo que está mal. Aquí más bien está bien porque tengo el punto de abreviatura y después los puntos suspensivos que me indican que hay otros países que nos están mencionando, ¿no? Entonces, recuerden, pueden ser correctos 4 puntos consecutivos, pero tienen que observar exactamente que el contexto de uso sea adecuado. Y ese contexto de uso adecuado, dijimos, es punto de abreviatura y después puntos suspensivos, que es justo lo que está sucediendo acá. Por eso es B la respuesta correcta. ¿Vale? Entonces, A, les reitero que está mal, ¿eh? Porque los puntos suspensivos deben ir dentro de las comillas, porque eso es lo que se quedó inconcluso, lo que va dentro. ¿Qué pasa con la 12?
Exacto, ¿no? Esta también es muy intuitiva, muy lógica, entonces nada más con observar las otras opciones, por descarte, podemos elegir una, ¿no? Que en este sentido tendría que ser el inciso A. ¿Qué nos dice en este caso, ¿no? ¿Sabes cómo llegamos aquí? No, no me acuerdo de nada. Entonces, vean, lo que ya les decía, no hay que cuestionarse si ese no, algunos dirán, está muy cortito, ¿no? Es muy poquito como para que sea una oración completa. No pasa absolutamente nada, ¿no? No me cuestiono ese aspecto. Es válido escribir un no con mayúscula como una oración completa, como un enunciado interrogativo, ¿no? Lo importante aquí es simplemente observar, ¿no? Lo que hemos dicho. Como tengo el punto de la interrogación de cierre, por eso ese no tiene que iniciar con mayúscula. Si tuviera una coma, entonces iniciaría con minúscula y demás, ¿no? Entonces aquí todo bien con respecto a ese inciso A. En el inciso B es mucho más obvio porque tenemos una serie de preguntas que están separadas por coma y lo que hemos dicho, ¿no? Pues si tengo comas antes de ciertos segmentos, esos segmentos deberían iniciar con minúscula, no debe iniciar con mayúscula, exacto, ¿no? Deberíamos iniciar con minúscula. Y ya sabemos que el punto aquí en posición intermedia entre las dos preguntas efectivamente está mal, porque finalmente ya viene implícito el puntito, ¿no? En la interrogación de cierre de la primera. Bien, entonces 11 quedamos que B y 12A. Borro esto para que se vea completa la número 13 y con esa vamos a terminar. Ahí tenemos la 13. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Exacto, ¿no? Tanto en el inciso A como en el inciso B hay presencia de coma criminal, ¿no? Hay presencia de esta coma que está separando al sujeto del predicado. Y en el inciso C tenemos coma entre sujeto y predicado, pero tenemos un listado inconcluso, ¿no? Entonces, como tenemos listado inconcluso, aquí sabemos que sí hay que escribir la coma después del etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, justo esta sería la respuesta correcta para esta número 13. Bien. ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a alguna de las que se hayan presentado acá en general? Espero que estos ejercicios hayan servido como para justo, digo, la idea de estos ejercicios, como pudieron notarlo, era como practicar las dudas que se estuvieron planteando en las clases previas sobre el tema, ¿no? Estas cuestiones de, pues no sé, las distintas preguntas que se estuvieron realizando, se estuvieron observando acá. Entonces, espero que con estos ejercicios hayan podido como justificar mejor, entender de mejor manera esos cuestionamientos y esas aclaraciones que se estuvieron planteando durante estas sesiones de puntuación. Me equivoqué en dos, tengo que estudiar más. Pues sí, ¿no? O sea, si ya ustedes identificaron en cuáles se equivocaron, ya sabrán entonces qué es lo que les falta estudiar un poquito más, ¿no? Si notan que se equivocaron en la cuestión de la coma criminal, enfóquense a eso. Ahí la idea es chequen cómo, o sea, cuál es el sujeto de la oración, cuál es el predicado, para que no estén separando a estos dos elementos por coma cuando no es necesario, ¿no? Sí, claro. Borro esto y les pongo 11 y 12. Ahí está. Bueno, de todos modos, ya quedamos que les voy a compartir el archivo, pero si no hay preguntas entonces sobre el tema, ya en general para darle cierre a la cuestión de signos de puntuación, podemos entonces dar paso a el siguiente tema, ¿no? Que ya vamos a empezar a hablar de las características de los textos, ¿no? Vamos a empezar a practicar un poquito con respecto a textos. Con respecto a relaciones semánticas, aprovecho para comentarles, no lo vamos a revisar en clase, o sea, me refiero, no vamos a plantear la información teórica sobre relaciones semánticas porque ya todos sabemos qué es un sinónimo, qué es un antónimo, qué son las palabras homófonas, por ejemplo. Yo creo que eso tenemos ya mucha claridad al respecto. Lo que sí vamos a hacer es simplemente practicar. En su momento, cuando hagamos los ejercicios con respecto al tema de los tipos de textos específicamente, ahí les voy a agregar también preguntas que tengan que ver sobre relaciones semánticas, perdón, ¿no? Sobre sinónimos, antónimos y demás, ¿vale? Entonces vamos a estar agregando ahí algunos ejercicios, pero bueno, eso será de manera posterior. Por lo pronto vamos a iniciar con la parte teórica, ¿no? Entonces voy a quitar este archivo.
y les comparto las diapositivas. Entonces, yo creo que lo que vamos a abordar hoy específicamente con respecto al texto es como la parte introductoria, ¿no? Creo que todavía es necesario que se plantee la cuestión de que existen estos elementos concretos en cuanto a las características de los textos. Entonces vamos a empezar desde ahí y con eso vamos a terminar por el día de hoy, en esta última hora que nos queda todavía. También sobre esto vamos a hacer ejercicios, evidentemente, ¿no? Y bueno, ya saben ustedes que nos interesan tres propiedades o tres características particulares de los textos, ¿no? Y estas propiedades o características que nos interesan son específicamente la cohesión, la coherencia y la adecuación. Sobre todo el aspecto de adecuación para las preguntas que se plantean en el examen. Recuerden que en su examen les proporcionan una serie de elementos que son de importancia al momento de elegir una respuesta, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que les presentan en el examen que les permiten elegir una respuesta? Les dicen el tipo de texto, ¿no? Que deben estar considerando o que deben buscar como respuesta. En ocasiones les dicen el tema que se aborda, sobre todo cuando se trata de ensayos, cuando se trata de a veces artículos de opinión. Me parece que sobre estos, y sobre prólogos, ¿no? Normalmente sobre estos tres tipos de textos les llegan a mencionar el tema que se quiere tratar en muchos casos, ¿no? Y el otro elemento es el receptor. Les hablan de, en muchos casos, quién los va a leer. ¿Quién va a leer el texto? A veces es, en este sentido, nos lo dicen a través de la publicación que se hace, ¿no? A veces es un lector común, a veces es un estudiante universitario, a veces es un especialista en el tema, a veces es, yo qué sé, ¿no? Hay como distintas consideraciones. Y estos aspectos recuerden que son importantes, sobre todo en el contexto de la consideración del tipo de lenguaje, ¿no? O sea, eso me permite saber si se necesita un lenguaje culto o un lenguaje técnico, o se acepta un lenguaje simplemente más formal, o si se acepta de alguna manera en algún contexto cierta familiaridad, no necesariamente informalidad, pero cierta cercanía con el lector o familiaridad, ¿no? Entonces, estos aspectos son los que vamos a estar mencionando ahorita y que vamos a desarrollar, ¿no? Ya saben que un texto de forma básica lo definimos como un conjunto de ideas, ¿no? Como un conjunto de oraciones que deben ser lógicas, que deben ser ordenadas y que deben transmitir una temática específica y que esa temática que se quiere transmitir, todas las ideas propuestas en el texto deben ser coherentes y relacionadas con el tema elegido, ¿no? O sea, no podemos hablar de un tema o elegir un tema en nuestro texto y terminar hablando de cualquier otra cosa que no guarde mínima relación con lo que propusimos en un principio, ¿no? Entonces, ahí tendríamos esta cuestión. Obviamente, todos estos elementos que acabamos de mencionar son aquellos que le otorgan al texto la facilidad de ser recibido por el lector, ¿no? O sea, eso es lo que me permite que un texto sea eficiente al momento de comunicar, ¿no? Entonces, ahí tendríamos la cuestión. Y justo pues hacemos un repaso rápido, como les decía, de estas propiedades. Entonces ya saben, la cohesión tiene que ver con la unión o con la hilación, ¿no? Que recuerden que hilación en este contexto se escribe sin H, ¿no? Por si de pronto, que me parece que haya sido una palabra que al menos una ocasión ha salido antes en sus exámenes, pero recuerden que hilación no se escribe con H porque no tiene que ver con hilo en el contexto, tiene que ver con una secuencia lógica, ¿no? Específicamente. Entonces, eso es a lo que está relacionado, perdón, la ecuación, ¿no? En este aspecto estamos hablando de una relación correcta entre las ideas que permitan que el texto se pueda entender, ¿no? Que me permitan conectar las distintas oraciones y a su vez los distintos párrafos que están conformando a la totalidad del texto, ¿vale? Hay muchos recursos que nos permiten generar hilación entre las ideas o relación o unión entre las ideas, como lo quieran expresar,
Sobre todo estos, los que más nos interesan son los conectores, ¿no? O los nexos, que pues ustedes ya saben que tienen ejercicios con respecto a nexos en sus exámenes, que de pronto los nexos son importantes para identificar, por ejemplo, textos como las crónicas, que nos llevan una secuencia temporal, en muchos casos estos conectores o estos nexos, entonces son un elemento bien importante dentro del textito porque me permiten entender estas secuencias, ¿no? Que se van marcando a lo largo de la narración de manera concreta, ¿vale? Y bueno, las repeticiones lo único que hacen, pues es como su nombre nos lo indica, retomar de forma recurrente la idea que se quiere plantear y eso también le da cohesión al texto, ¿no? Si yo estoy diciendo recurrentemente qué es aquello que considero importante por mencionar, me permite también generar una conexión entre todas las ideas de manera concreta, ¿vale? Bien, así lo vamos a dejar con respecto a la cuestión y mencionemos las características ahora de la coherencia. La coherencia, por su parte, tiene que ver con que los textos presenten una unidad temática, con que los textos, como les decía, todas las ideas que se aborden estén relacionados a la intención, al tema que se quiere tratar, ¿no? De manera concreta. Porque si no, de pronto puede parecer que tenemos simplemente un conjunto de oraciones que no guardan la misma relación en torno al tema planteado, ¿no? Y entonces en ese sentido, también parece no haber unión o podría parecer no haber unión entre los elementos, ¿vale? Entonces, cuando un texto presenta coherencia o unidad temática, al momento de acercarnos al mismo, entonces lo vamos a poder entender, ¿no? Tendrá la totalidad, claridad o el total sentido que se quiera o que se desee, ¿no? De manera concreta. Entonces, ahí tendríamos las características con respecto a la coherencia y por último, lo relacionado con la adecuación. Como decíamos, este aspecto de la adecuación específicamente eh, implica la mayor parte de las preguntas que se encuentran en su examen, ¿no? Y entonces la adecuación ya saben que es esta propiedad de los textos en las que se busca adaptar nuestro texto a ciertos contextos, a ciertas situaciones comunicativas. Y eso es lo que buscamos específicamente, les reitero, para el examen, ¿no? Entender la situación comunicativa que se me proporciona y sobre eso elegir una opción de respuesta que presente, perdón, la mayor adecuación, ¿no? Que sea más adecuada a lo que se me pide. Entonces, aquí, pues saben que se trata, como les decía, de considerar quién va a ser el receptor del tema o del mensaje, del texto, o sea, quién me va a leer, qué quiero lograr con el texto, ¿no? Y esa intención del texto o el propósito del texto guarda estrecha relación justo con la idea de el tipo de texto que voy a producir, ¿no? Podemos hacer un breve resumen con respecto a ello y ustedes me van a ir diciendo sus consideraciones. Es decir, ¿cuál sería el propósito? Vamos a poner acá tipos de textos y vamos señalando de manera concreta los propósitos básicos de ellos, ¿no? ¿Cuál sería el propósito de la noticia? ¿Qué se quiere lograr con la noticia? Exacto, ¿no? Lo que buscamos con la noticia de forma concreta es informar, ¿no? Entonces, esta idea de informar ya me ayuda a delimitar algunos aspectos para elegir una respuesta cuando me pregunten o me digan que se busca publicar una noticia en un periódico de circulación nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar un texto que sea informativo. Y obviamente con otras características que vamos a estar mencionando un poquito más adelante. O sea, no vamos ahorita a sacar todas las características de los distintos tipos de textos porque las vamos a revisar. Pero les digo, ¿no? Como nos interesa el propósito más básico de cada elemento por ahora, ¿vale? Entonces, la noticia busca informar, como decíamos, ¿no? Efectivamente, tendría que ser de manera objetiva, o sea, no planteando opiniones, pero les digo, eso lo planteamos un poquito más adelante para la siguiente ocasión, que veamos en el caso, por ejemplo, de la tesis, iba a poner, del artículo de opinión, la intención sería, o el propósito del texto es, claro, su nombre nos lo indica, opinar, ¿no? Persuadir, son palabras que funcionan como sinónimos, ¿no? Entonces, opinar o persuadir. Entonces, si me piden un texto que sea un artículo de opinión,
tengo que elegir una opción de respuesta donde yo pueda identificar que justo ese es el propósito del texto, que eso es lo que se quiere lograr, ¿no? Estoy buscando entonces un texto que me dé cuenta que me quiere convencer de algo, ¿no? Me quiere persuadir o me quiere proporcionar su idea, simplemente me quiere decir qué piensa al respecto, ¿no? Entonces ahí tendríamos estos aspectos. En el caso del ensayo, pues es una cuestión similar, pero sobre todo hay una intención de argumentación, ¿no? Recuerden que el ensayo está más enfocado a la argumentación, o sea, como a proporcionar pruebas o evidencias de alguna forma de aquello que se quiere exponer, ¿no? O de aquello sobre lo que se nos quiere hacer reflexivos o analíticos, ¿no? Entonces, aquí vamos a plantear como la idea de persuasión argumentada, ¿no? Ese sería como un tanto el propósito, persuadir con argumentos de alguna manera, ¿vale? A diferencia del artículo de opinión, que de pronto, pues el artículo de opinión no se interesa tanto en querer convencernos con hechos o con datos o con argumentos. Simplemente ahí se expresa lo que se considera, ¿no? Sin necesidad de decir exactamente cuáles son las bases o el sustento de aquello que se está mencionando, ¿no? ¿Cuál es el propósito de una crónica? Relatar, exacto, ¿no? Narrar cronológicamente, exacto. Ahí entonces la cuestión es narrar, relatar, justo. Obviamente, como ya lo comentan, bajo la cuestión o la situación de un orden específico, ¿no? De cierto discurrir de los hechos o cierto ordenamiento en el tiempo, ¿no? Específicamente. Vale. Tenemos luego también el prólogo, que cuál sería el propósito de un prólogo. Introducir un libro, esa es como su función, ¿no? Pero ¿qué se quiere lograr específicamente? Ajá, más como, tampoco convencer, ¿no? Porque el convencer, como ya lo hemos dicho en otros contextos, pues realmente uno ya cuando compra el libro, mayormente está convencido de comprarlo, ¿no? Entonces no es como que después de que lees el prólogo dices, ahora sí lo voy a comprar, ¿no? Sino más bien justo alentar, ajá, ándale, ¿no? Incitar a la lectura, motivar a la lectura, exacto, ¿no? Pero tanto así como convencimiento se aleja un poquito de la cuestión, ¿no? Porque ya existe una intención previa. Para poder leer un prólogo, yo ya debo tener una intención previa de haber querido adquirir ese, ¿no? Entonces, es más como la idea de presentar el libro, de presentar la obra o de llamar la atención del lector, claro. Entonces, ahí podemos poner este tipo de cuestiones, ¿no? El propósito es presentar obra, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ajá, o sea, podríamos pensar que la reseña tiene más características de convencimiento o de persuasión que el prólogo, ¿no? O sea, si queremos hacer una comparativa entre prólogo y entre reseña, efectivamente la que tiene más características de persuasión o de convencimiento sería la reseña, que justo vamos con ese último, ¿no? Ahí. Entonces vamos a poner que justo la reseña, recuerden que tiene como estos dos aspectos, ¿no? Un tanto informativo, un tanto persuasivo, pero sobre todo el que no puede faltar, que hemos dicho en otros contextos en cuanto al propósito de la reseña, es el aspecto crítico, ¿no? El aspecto del juicio de valor o el aspecto valorativo, ¿no? Entonces, la reseña lo que tiene como propósito es valorar, digamos, ¿no? Valorar o criticar, si lo quieren ver así. Recuerden que la crítica puede ser algo positivo o puede ser algo negativo, ¿no? O sea, no estamos hablando de criticar en el contexto de decir cosas malas o decir cosas negativas, sino simplemente de hablar de tu valoración o de tu consideración con respecto a algo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos, solo quería que hiciéramos rápidamente este breve ejercicio porque creo que si de pronto vamos como con un poquito mayor, de más claridad, de manera concreta, el prólogo, sí cosas buenas. Ajá, menciona cosas que sean positivas a lo mejor, pero el prólogo está más enfocado sobre todo a la cuestión de hablarnos del contexto de producción, ¿no? De hablarnos de la motivación del autor,
de la estructura a lo mejor de la obra, pero está más enfocado a eso, no tanto a decir, o sea, no hay una intención explorar lo que se hace tan clara o tan marcada en el prólogo, sino más bien como de hacerle saber al lector, como les digo, ¿no? Cuáles fueron los medios del autor, cómo fue que llegó a abordar esta temática, qué fue lo que lo incitó, cuál era su contexto social, a lo mejor estos aspectos son como más específicos, ¿no? Déjenme ver qué plantean acá. En la reseña también existe la reseña descriptiva, pero en los exámenes me parece que no viene o cree que pueda venir. Sí, no, hay muchos tipos, así como, de hecho, hay muchos tipos de crónicas también, hay muchos tipos de reseña, hay muchos tipos de ensayo, ¿no? Entonces, definitivamente, los tipos de textos que hemos abordado y que ustedes se han encontrado en sus exámenes podríamos hablar como de una subdivisión o una clasificación, pero me parece que sería demasiado exhaustivo, ¿no? Entonces, en realidad, a Ceneval lo único que le interesa es que identifiquen la característica básica, ¿no? En este caso, el propósito más básico en general del texto, ¿no? Porque sí, claro, puede haber crónicas noticiosas, puede haber crónicas deportivas, que esas sí han venido, puede haber crónicas narrativas o literarias. Entonces, hay muchos tipos de crónica, hay muchos tipos de reseña, hay muchos tipos de ensayo, ¿no? Y más allá de enfocarse a querer identificar de manera concreta algo, más bien la sugerencia sería que tengamos la mayor claridad posible de entender la característica más básica o la función más básica o el propósito más básico, ¿no? Porque si nos enfocamos a querer como saber con detalle cada uno de los aspectos, entre tanta información y tal, de repente puede resultar un poquito abrumador, ¿no? Entonces, no, lo importante es en concreto identificar la res descriptiva o si es crítica o si es de cualquier otro tipo, ¿vale? Por algo los críticos también dan buenas críticas. Ajá, exacto. Maestro, entonces el artículo de opinión solo da su opinión y el ensayo trata de cambiar tu punto de vista. No, no, no. Eh, Ojo, estamos usando la misma palabra en las dos, Camilo, ¿no? O sea, aquí en opinión puse opinar o persuadir, ¿no? Y en el ensayo puse persuasión argumentada, ¿no? Entonces estamos usando la misma expresión en realidad en los dos elementos, porque en un artículo de opinión la persona puede ser que simplemente quiera expresar lo que piensa, justo eso sería la opinión específicamente, o que exista esta intención que detrás de opinar se quiera convencer o llamar hacia cierta ideología al lector, ¿no? Y el ensayo, en gran medida, hace más o menos lo mismo, ¿no? Proporciona información sobre alguna investigación, puede intentar convencer en alguna medida sobre los resultados obtenidos, pero la diferencia esencial, recuerden, es como el aspecto argumentativo, ¿no? Entonces, en gran medida, como lo hemos comentado en otros contextos, el propósito de estos dos tipos de texto pueden ser muy similares, ¿no? Pueden ser muy cercanos. La diferencia es en cómo lo hacen, cómo hacen o cómo presentan esa persuasión o esa opinión un tanto, ¿vale? Que les reitero, en el contexto del ensayo específicamente es algo que obligadamente o mayormente está argumentado, ¿no? Se presentan como las bases de aquello que se dice o las bases de aquello que se considera. Y en el artículo de opinión no es tan obligatorio esto, ¿no? No es tan necesario este aspecto. Sí, espero que haya aclarado la duda. Es que el ensayo se argumenta con datos, exacto, ¿no? Justo lo que estábamos diciendo. El ensayo busca como un sustento a lo que se quiere presentar o a lo que se quiere expresar, ¿no? Entonces, obviamente el ensayo también guarda este aspecto informativo, pero como les decía, a través de la argumentación, ¿no? O sea, también nos proporciona datos concretos, pero también guarda este otro aspecto de la persuasión a través de la argumentación. ¿Vale? Entonces, eso es otro aspecto que también hemos llegado a comentar. Muchos tipos de textos pueden llegar a presentar más de un propósito o más de una característica o tipo de discurso, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a esa situación, pero siempre y cuando tengamos claridad de lo que buscan de forma básica, no debería haber mayor problema. Es que siempre saco mal el artículo de opinión. Pues vamos a estarlo practicando y vamos a hablar de las características más específicas para la semana. Nos toca esta semana miércoles y jueves, ¿no? Miércoles y jueves nos tocan los seminarios en la noche y el miércoles vamos a retomar desde ahí, ¿no? Desde todas las características particulares. Ojalá que podamos ver.
o bueno, que con los ejemplos que vayamos a ver diferentes, pues sigamos ahí como recolectando datos y viendo como con un poquito de mayor claridad lo que se intenta expresar. Y bueno, obviamente también haremos algunos ejercicios. Em, a veces lo que me cuesta en la reseña es encontrar la valoración porque a veces está implícita. Claro, a veces está implícita o a veces no. No, la reseña iba a decir más bien que a veces no está, pero la crítica siempre está, ¿no? O sea, la valoración siempre está presente, pero efectivamente, ¿no? A veces no es muy evidente. O sea, no siempre nos van a decir